Así que, bueno, denle a todo eso. Acá alguien dice, y vamos a charlarlo ahora con nuestro próximo, no digo invitado, sí, es un invitado, pero lo vamos a tener todos los días lunes y los días jueves hasta ahora. Al gobierno le conviene que se mueva un poco el contado con líquido. Ahora vamos a charlar con quién, con Matías Batista, de Clave Bursátil. ¿Cómo va, Matías? Bienvenido. ¿Qué tal, Hombre de Claudio? mercado. Felicitaciones por el programa. Buen Muchas inicio, buen gracias. arranque de semana. Grande, eso. Bueno, muchos de ustedes lo conocerán a Matías porque está ahí en Clave Bursátil, hacen junto a otro conocido de todos nosotros, Matías, Martín Genero, ahí que son realmente un boom en todo lo que es mercado financiero y análisis de cómo están las cosas. A ver, lo primero, si vos tuvieras que decir cuáles son las claves del mercado para esta semana. ¿Cuáles son? Nosotros salimos un poco un panorama de lo que del día de hoy, de Milei en los Estados Unidos, pero ¿cuáles son las claves del mercado para esta semana? ¿A qué hay que prestar la atención? La expectativa, Claudio, en la semana está puesta con las reuniones de comisión el día jueves en el Senado, porque yo te escuchaba antes del arranque de la entrevista, lo que tiene que ver con el gol político que tiene que meter Milei. Es necesario que meta un gol político. La media sanción de la ley bases es muy importante para afianzar ese gol político, pero bueno, ahora viene la discusión en el Senado y creo que el rumbo de la semana va a estar marcado por la discusión en el Senado, porque se trata en comisión el día jueves para ver si se aprueba la semana que viene. Yo creo que en líneas generales se va a aprobar, pero los votos están muy finitos y no nos olvidemos que la economía es economía política y que los mercados son muy reaccionarios a lo que tiene que ver con el impacto político o no de algunas cuestiones. También es cierto que la visita de Milei a Estados Unidos y la reunión con banqueros, fondos internacionales, en donde también va a estar Kristalina Georgieva, es un dato importante para ver si el gobierno puede hacer algún acercamiento al FMI con el objetivo de acceder a algún tipo de nuevo acuerdo que le dé financiamiento con esa idea que tiene el gobierno de salir del cepo. Me parece que la expectativa del mercado está puesta en eso durante esta semana. Recordemos que la semana pasada fue muy celebrado todo lo que tuvo que ver con la aprobación de la ley bases en diputados, pero bueno, esta semana va a estar en esa expectativa con respecto a lo que ocurra en el Senado y las idas y vueltas. Sí, sí, sí. El viaje a los Estados Unidos de Milei Caputo, ayer Caputo estuvo con banqueros, con inversores, yo decía, no dio ninguna noticia, no nos dio un título, ¿viste? Nosotros estamos buscando siempre un título, a ver qué nos contaba. Ahí el dato es, y sí, la inflación viene para abajo, ¿no? Eh, Esto, digamos, vos ves como que el mercado está muy atento a que se produzca la desinflación. Si uno tiene que pensar si los bonos tienen recorrido todavía alcista o ya la nafta llegó hasta acá y ahora el mercado va a ver, no sé, cuándo viene la recuperación económica. ¿Qué es lo que vos estás viendo? ¿Pueden tener impulso adicional los bonos? Yo creo que los bonos pueden llegar a tener impulso adicional un poco más por el driver político. Me parece que el driver político es muy importante, pero está muy expectante el mercado con respecto a la inflación. Se espera que la inflación del mes de abril sea un dato alentador, sea un dato que muestre una fuerte desaceleración. Yo, a veces, viste, los economistas dicen, no, viene bajando la inflación. No, viene desacelerándose a una velocidad un poco más rápida de lo esperada, pero si vos miras la interanual estás tocando el 300%. Entonces, Argentina no resolvió nada el proceso inflacionario y si lo está haciendo, Claudio, lo está haciendo a fuerza de una gran recesión y una situación muy tensa desde lo económico y desde lo social. Por lo tanto, yo creo que hay dos patas del mercado. Una pata del mercado que mira el trade, que no mira mucho los fundamentals de la economía y que todavía ve un rally de corto plazo, y otra pata del mercado que es más cauta, que es más conservadora y que dice, che, pará, lo financiero viene por un lado, lo económico viene por otro. En algún Claro. momento se van a encontrar. Si se encuentran con una B, fantástico, se encuentran arriba. Ahora, si se encuentran con una U en la recuperación económica, se van a encontrar más abajo, lo que obliga
a que el mercado corrija. Y si se encuentran con una L, que la L es que algunos sectores recuperen, campo, fundamentalmente todo lo que es agroexportación, energéticas y minería, que pueden ser los sectores a los cuales le vaya bien, y el resto de los sectores de la economía, como vos bien mostrabas ahí, todo lo que tiene que ver con índice de ventas minoristas, la caída de la actividad y algunos datos que después vamos a comentar con las proyecciones del crecimiento del PIB para este año, vos decís, bueno, si la recuperación es en L, con sectores que no levantan, la caída puede ser muy importante. Entonces, hay una parte del mercado que es muy cauta, que es la más conservadora, y otra parte que juega el trade y que cree que puede seguir el rally. Veremos, porque el mercado es flujo, Claudio. Entonces, Claro. quiénes son los que dominan en el corto y mediano plazo. Yo creo que en los próximos 2 meses tiene un arribo importante de dólares fruto de la liquidación de cosecha, pero el interrogante para mí se abre en serio a partir de julio. A partir de julio. ¿Y por qué pensás julio? Porque creo que en los próximos 3 meses vas a tener un arribo y una afluencia de dólares fruto de la exportación agropecuaria que tiene urgencias en estos próximos 3 meses que saldar. Hay mucha deuda de campaña anterior que saldar, mucha deuda de campaña actual que hay que saldar, y me parece que el productor va a ir liquidando en estos primeros meses, lo va a tener que ir liquidando para cubrir huecos del pasado y de la cosecha actual, y después creo que ahí se va a abrir un interrogante de si le sigue conveniendo liquidar a este valor del dólar o si no le conviene. Pero este interrogante está abierto en general, esto es lo que pienso yo. Claro. Puede que en abril y mayo, puede que ahora en mayo y en junio empiece a frenarse. No lo veo tan así. Hoy miraba un dato de Salvador Vitelli que publicó en Twitter, y la cantidad de camiones que están ingresando al puerto creció sustancialmente. A partir del 4 de mayo estaba mirando que está en línea con lo de 2022. Por lo tanto, bueno, es un dato interesante como para ir monitoreando y viendo, bueno, qué es lo que ocurre con la liquidación del sector más importante en cuanto a afluencia de dólares en la Argentina, que es el campo. Matías, hoy el gobierno, y esto es importante, presten atención, por favor, tomó una medida respecto del impuesto país, lo pone en el 17,5% para las empresas que hagan remesas de utilidades. A ver, ¿qué es lo que está buscando el gobierno con esta medida? A ver, ¿podés explicarla para ver si es importante, si tenemos que prestarle atención, si puede mover el... Hay alguien en la comunidad que decía, ojo, con esta medida puede mover el contado con liqui. ¿Podés contarnos a ver qué estás viendo vos? El objetivo del gobierno es ir desarmando en la medida que pueda el cepo. Entonces, bueno, esta es una medida que iría a favor de esa idea, pero es cierto que para remitir utilidades al exterior y para repatriar capitales, le aplica un 17,5% de impuesto país. No, o sea, solo a la remesa. Una cosita, sí. A ver, digamos, algo que hasta ahora estaba limitado, que es empresas mandando sus dólares a las casas matrices, y hasta ahora estaban muy limitadas, ¿no? Entonces, ahora dice, ustedes pueden hacerlo, pero déjenme el 17,5% de impuesto a país. En ese sentido, esto puede interpretarse, leerse como, y se empezó a desarmar el cepo, o dieron un paso hacia el desarme del cepo, ¿eso decís vos? Exactamente, dan un paso hacia el desarme del cepo, pero aquí hay un dato que no es menor. El gobierno se empieza a enamorar de algunas herramientas que le dejó el gobierno anterior, el impuesto país. Y si vos lees el decreto, dice, en una parte del decreto, bueno, este impuesto lo aplicamos para la sostenibilidad fiscal del plan. Claro, porque se da cuenta que los dos drivers de recaudación que tiene el gobierno, que le sostienen todo, ¿viste cuando vos tenés 2 acciones adentro de la cartera que te sostienen todos los desastres que hiciste? Bueno, hay 2 impuestos que le sostienen la recaudación del gobierno, que sigue a la baja, pero que no es tan grave, porque hay 2 impuestos que se lo sostienen. Exportaciones, todo lo que tiene que ver con derechos de exportación, e impuesto país. Entonces, también el gobierno dice, bueno, ¿querés girar al exterior? No hay ningún problema, te empiezo a habilitar, pero déjame lo que me corresponde, que es el 17,5%, claro.
Exactamente, Ah, para recaudar. Se enamoró de la recaudación porque si no, ve que el plan empieza a crujir desde el punto de vista de la sostenibilidad de la recaudación. Y el otro punto en este tema, Claudio, que es muy importante, es que a las suscripciones de BOPREAL que se anunciaron la semana pasada, para todos los que quieran girar al exterior utilidades, se le aplica también el 17.5% en la suscripción. ¿Esto por qué es importante? Y lo charlábamos recién detrás de escena con Martín Género. Hablábamos con Martín y decíamos, esto deja al límite al BOPREAL en la zona de los 1.025 pesos, al límite con el dólar MEP. Le quita incentivo a esa licitación de BOPREAL. Así que, ve, porque te conviene comprar MEP y listo. claro, ¿Para qué vas a licitar si no te llevas el spread claro. entre tipo de cambio oficial y el MEP? A vos te convenía suscribir BOPREAL, venderlo en el mercado secundario y girar. Ahora no te conviene. Por eso me parece que le quitó incentivo esto. A ver, y yendo interesante esta última observación, pero antes te traigo un paso para atrás. ¿Vos creés que puede mover efectivamente la brecha el contado con liqui esto de pronto? Porque de pronto el gobierno está diciendo, che, ¿querés dólares para mandar afuera? Y yo te permito. Antes no te permitía. Déjame el impuesto país, el tema fiscal que vos también decías, el perfil fiscal. ¿Te parece que esta expectativa, por lo menos de mayor demanda de dólares, puede mover el mercado o no? Yo creo que sí, que puede llegar a tener algún tipo de impacto. Veremos cómo abren los mercados hoy. A mí me parece que para leerlo bien hay que esperar que pase toda la semana y ahí nos vamos a dar cuenta qué impacto tiene. Lo cierto es que, y este no es un dato menor, daría la sensación de que Milei interpreta que el tipo de cambio de equilibrio está bastante arriba, por lo menos un 17, un 20% del tipo de cambio oficial. Ah, Porque, claro. A ¿viste? ver, Otra sí, vez, exactamente, bien. porque él dice, claro, esa es una lectura colateral de esta cuestión. Vos decís, che, le aplican un 17 porque saben también que la demanda de dólares a tipo de cambio oficial va a ser muy importante. Entonces dice, bueno, apliquemos porque el de equilibrio está bastante Claro. más arriba, un 17 más arriba. Y entonces, espera, a ver, acá tengo mi calculadora verde de siempre. Escúchame. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer? 8,80 del oficial más el 17,5%. Ese sería Exactamente. 8,80 más 17. Te da, claro, 1.034, Claro, ¿no? Entonces, exactamente. En línea con el MEP. claro, sí, 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 sí. En línea con el MEP. Pero eso no te da una idea, o sí, de qué piensa el gobierno o Caputo de cuál es el dólar, que vos decís de equilibrio, que bueno, la fatal arrogancia, diría Milei. Sí, sí, pero en definitiva ellos ven que, viste que Milei dijo hace muy poquito, el tipo de cambio de mercado es el que se está transando en el mercado libre, tanto en el contado Sí, liqui como en el MEP. En realidad ese no es el tipo de cambio libre, pero él interpreta que en ese valor está, porque claro, el tipo claro, de cambio a 3.500 está bastante por debajo. Él interpreta que en ese valor está, pero en ese valor está con el conjunto de restricciones y con el cepo que hoy tenés. Cuando empiezas a levantar de a poquito el cepo, vamos a ir viendo, por ¿dónde ejemplo, está? ahora hubo una medida, después seguramente tendremos otra, y en la medida en que vayan desarmando cepitos, nos vamos a ir dando cuenta qué presión empieza a haber adicional sobre el tipo de cambio paralelo o el tipo de cambio libre de verdad y cuál es el que interpreta el mercado como tipo de cambio libre. Eso no lo sabemos hasta en la medida, ustedes fíjense, Claudio, que Sí. tanto Caputo como Milei son muy respetuosos del dólar. Viste que no, no han desarmado casi nada. Aprendieron, ¿no? Aprendieron Aprendieron, sí. aprendieron. Bueno, Y el sí, dato de recaudación, ese dato de decir, bueno, recaudemos también, porque a nosotros nos sirve. mm, Hay un informe del Instituto del IARAF, que es el el Instituto de Yarab. Análisis Fiscal, que es muy, muy impecable los informes que arma el IARAF, y que marca lo siguiente, que están los datos del primer cuatrimestre del año, y que la caída en la recaudación es del 10.1%, pero impuesto por impuesto tenés una caída en el IVA del menos 9%,
Débitos y créditos que están muy vinculados con las transacciones de la actividad económica, menos 15. Seguridad social vinculada fundamentalmente al empleo, 18,5. Y la caída, sin considerar impuesto país y retenciones, es del 19% en la recaudación en el primer trimestre. Entonces, uno entiende cuando en el decreto el gobierno dice, bueno, para la sostenibilidad fiscal del plan, bueno, la recaudación se nos está haciendo pomada sin considerar estos impuestos. A nosotros nos salva el impuesto país y las retenciones y las vamos a seguir aplicando, ¿no? Ahora, el tema, Matías, es una pregunta básica, ¿no? Que no sé, es para charlarlo entre nosotros, no tiene respuesta. Si el gobierno cada vez depende más del impuesto país, la recaudación aumentó del impuesto país 11 veces respecto a hace un año. Obviamente, asume Milei y justamente le pone impuesto país a las importaciones. ¿Y cómo se conlleva el tema de levanto el cepo e impuesto país? Digamos, está bien, hoy el gobierno te da una respuesta, porque te dice, y sí, mira, yo puedo ir levantando el cepo, pero le meto más impuesto país. Pero la verdad es que si vos el día que liberes todo y unifiques el mercado cambiario y el impuesto país debería, a menos que lo llames de otra manera, ¿no? No tiene razón de ser. ¿Y cómo haces? ¿Cómo reemplazas? Salvo que sea con un crecimiento tan grande que te ayude el IVA, ¿no? Bueno, el repuesto de ganancias, otro país, ¿no? Que no este, sino otro, donde otros impuestos te lleven a un equilibrio de las cuentas. Bueno, eso que dijiste es clave. Digamos, la observación que acabas de hacer es determinante para lo que viene. ¿Por qué? Porque vos tenés que la salida del cepo no es cuando el gobierno quiere, ni cuando el gobierno pretende, ni cuando el mercado cree que es conveniente. La salida del cepo va a ser cuando la actividad económica se recupere, y por eso es clave si hay una recuperación en B, en U o en L, porque ¿quién tiene que sustituir para la sostenibilidad del plan fiscal? ¿Quién es el que tiene que sustituir ese vacío que va a dejar la salida del cepo en materia impositiva del impuesto país, de esa recaudación tan importante del impuesto país? Vos decís, bueno, si no tengo que seguir ajustando cada vez más, y si saco el impuesto país tengo que ajustar cada vez más. Si me quedo con el impuesto país no puedo salir del cepo, está en un encerrón importante. Claro, entonces, sí. tengo que esperar que recupere la economía. Mientras más rápido recupere la economía, más rápido podré salir del cepo. Mientras más lento lo haga, más voy a estar con el cepo dando vueltas. Entonces, a mi criterio, la cuestión clave acá para que la economía recupere, y para mí es determinante esto, es que el gobierno tiene una mala lectura con respecto a la velocidad en la cual la inversión privada va a aflorar. La inversión privada aflora ¿por qué? Ya sea por inversión internacional que venga a desarrollar actividades primarias, eso puede ocurrir y puede ingresar ese tipo de actividad, pero todo lo que tiene que ver con inversión interna, que dicho sea de paso, el dato del IARAF es una caída del 24% en el primer trimestre de la inversión en la Argentina. 24%. Impresionante. Vos decís, la inversión tiene que ir sustituyendo el retiro del Estado de la economía, porque el Estado es muy importante. La presencia del Estado en la ecuación macroeconómica, viste que vos tenés consumo, inversión, gasto público, expo menos impo, vos decís, bueno, las expo pueden llegar a crecer, la inversión tiene que ingresar en la misma velocidad en la cual el Estado se retira. Si eso no ocurre, no te vas a recuperar, no vas a recaudar, vas a depender del impuesto país y no vas a poder salir del cepo. Claro, que en todo es una encerrona, ¿no? A mí me parece que viste, hasta ahora veníamos todos viendo, bueno, a ver cuál será la secuencia, qué caminos va a tomar el gobierno, y sigue siendo una pregunta clave, pero acá, por lo que estamos charlando, Matías, y por los pasos que va dando el gobierno, y acá la clave es cuándo recupera la economía, la actividad económica, ¿no? Porque mientras eso no suceda, y viste, todo lo demás es para empeorar el escenario, porque si vos te imaginás hoy, supongamos que hoy Milei dice cosa que no va a ser, ya lo dijo, pero bueno, levantemos el cepo y el riesgo de volver a empezar es tan alto que el gobierno no lo quiere dar ese paso
y lo bien que hace para no, de no correr ese riesgo. Acá me parece que hay que ir viendo de qué manera se toman medidas que te ayuden a recuperar la actividad económica. Exactamente. El mapa que tiene el gobierno, que es, bueno, mostremos que baja la inflación y que como baja tanto la inflación, yo decía antes, del 11 de marzo, no el 11 de marzo, el 11% de inflación de marzo, al 8-9 de abril, que lo vamos a conocer la semana que viene, a lo más cerca del 5 de mayo, esa es la expectativa que quieren, la proyección que quieren dar, y bueno, que los salarios de a poco le empiecen, o los ingresos, le empiecen a ganar la inflación. Ahora, el asunto acá es, porque los optimistas te dicen, y eso ya está, ya va a ser así, que no queda otra, va a ser así. Algunos analistas más realistas dicen, bueno, ¿eso cuánto tiempo puede llevar entre que vos tengas justamente la desinflación? Porque es una desinflación basada en postergación de decisiones y basada en la aniquilación de la actividad económica. Por eso las ofertas en los supermercados, ¿no? Ahora, Totalmente. vos Coincido ves, plenamente. y vos en tu análisis ves una recuperación, no te voy a decir, a veces esto de la B corta está descartado por casi todo, digamos, algo por el gobierno, ni el fondo ya cree en la B corta. El asunto es, ¿podrá llegar, no sé, hacia fines de este año o llegará recién para el año que viene, esta recuperación, que veamos números, que la actividad mejora? Yo lo que creo, Claudio, es que vas a tener una recuperación rápida ahora, ilusoria y estadística. ¿Por qué? Porque la producción agropecuaria el año pasado fue un desastre, este año es buena, y ahí vas a tener un dato estadístico que el resto de la economía no lo va a ver. Primer punto, pero después va a volver a caer. ¿Por qué? Porque la economía van por dos andariveles distintos. La economía real, el resto de la economía está destruida con Sí. caídas muy importantes. El FMI estima menos 3,3 para este año y Moody's estima menos 5% de caída para este año. Yo entiendo la idea del gobierno de decir, bueno, un driver positivo tenemos que mostrar. La verdad que no mostramos ninguno todavía, hay que mostrar un gol político y un gol económico. ¿Cuál es el gol económico? Bueno, ya mostramos el superávit del primer trimestre. Bueno, salieron todas a desmentirte, a decirte que pisaste un montón de pagos, que tenés todas las deudas por pagar, que eso no es real. Segundo gol que quiere mostrar, y está muy obsesionado el gobierno, y está jugando a cualquier costo en esto, que es bajar la inflación. Dice, yo tengo que demostrar que bajamos la inflación para después decir lo que vos decís. Bueno, el salario de a poquito le puede ir ganando mensualmente. Una cuestión de expectativas, ¿no? De De decir, bueno, expectativas. de coordinar de Exactamente. expectativas, de lo que no hizo el gobierno al principio, digamos, todo el Exacto. comienzo. A mí me parece que Milei tiene otra cosa en la cabeza. Yo no sé, no me quiero meter en el tema de dolarización, porque, digamos, ya me quedó tan lejos que no vale la pena ni siquiera ponerse a analizarlo, pero me parece que cuando Milei dice, y sigue insistiendo, ¿no? Y la inflación era el 15.000%. Ahora él, digamos, vuelve con ese argumento, pero cuando asumen, tiran tanta energía negativa, por decirlo así, digamos, rápidamente, sobre lo que va a venir, porque le dijo a la sociedad en las escalinatas del Congreso, prepárense para lo peor. Exacto. Inflación altísima, más pobreza, más desempleo, pero claro, eso que te sirve para asumir y plantarte como políticamente y estratégicamente, y bueno, una vez que vos ya llevas más de 4 meses, viste, arriba, en la Casa Rosada, tenés que decir, che, mirá, empecemos a enderezar esto porque cómo nos sostenemos. Por ahora el gobierno yo veo que tiene dos cosas que quiere mostrar, no que podemos, que quiere mostrar. Una es, estuvimos hablando de la desinflación, y la otra, date cuenta, vos ayer Milei, si vos ves los tweets, se encargó de retuitear tema inflación y que viene muy a la baja, sobre todo en los supermercados, y de retuitear encuestas que muchas ni siquiera le ponían la fuente, que le daban más del 50% de aprobación. Es en lo que está enfocado Milei hoy, en mostrar la desinflación y en que la gente lo sigue bancando y que si hoy fuese el balotaje obtendría el 58% de los votos. Vos fíjate que ese es
el corazón hoy, pero hay que ver si eso le sirve para recuperar la economía. A mí me parece que no. Hoy no, y si no, va a llevar tiempo, ¿viste? Cuando le preguntaban el otro día, ¿quién fue en la tele? Que, claro, me di cuenta que quiso evitar, ¿viste? El título del segundo semestre. No, no me acuerdo si era el ministro del Interior, a quién le pregunté, y dijo, sí, para la segunda parte del año. Pero a mí me parece todavía que eso no está asegurado. No digo que no va a suceder, ¿eh? Porque No, está claro. posiblemente sea así, que los ingresos, ¿viste? Vayan mejorando. No digo que no vaya a suceder, pero me parece que no está asegurado que eso sea rápido. Yo creo, Claudio, que Milei está muy obsesionado en lo que vos decís, en mostrar imagen positiva y mostrar que el plan funciona. Y viste cuando vos tenés que convencer al resto de que lo que estás haciendo está bien y no es genuino lo que surge de lo popular, sino que vos tenés que motorizarlo, ahí tenés un problema. Segundo, Claro. Milei tiene que gobernar, él no tiene elecciones la semana que viene ni la otra, tiene que dedicarse a gobernar en vez de seguir en el modo panelista, en el modo, claro. hay que gobernar porque los mercados, está todo bien lo del Twitter, está todo bien lo de las encuestas, está todo bien lo de retuitear la baja de la inflación, pero el mercado es el que lo va a palpar en los hechos reales. Cuando lo palpan los hechos reales, reacciona y funciona, si no, no funciona. Vos fíjate lo que van a hacer ahora en aras de profundizar esa idea. Van a bajar, esto se anunció ayer, heladeras y lavarropas del 35 al 20% aranceles, insumos plásticos del 12.6 al 6 y neumáticos del 35 al 16. Toda la obsesión es bajar la inflación de corto plazo a cualquier costo. Yo siempre digo, viste, la inflación es la expresión de un mal mayor. ¿Cuál es el mal mayor que tiene la Argentina? Bueno, tiene una infraestructura productiva subdesarrollada. Entonces es el problema de la Argentina y si no nos enfocamos en ese problema no vamos a resolver nunca la inflación. Esto es como que vos digas, bueno, tengo inflación, tengo fiebre. Le pongo una barra de hielo en la cabeza al chico para bajarle la fiebre, le voy a bajar la fiebre, pero después va a volver. ¿Por qué? Porque cuando el salario empieza a recuperar, cosa que efectivamente va a pasar mensualmente, los guarismos de aumentos salariales vienen un puntito y medio arriba de la inflación, el salario de la actividad privada. El público registrado y el privado, pero el no registrado está creciendo al 5% y viene creciendo interanualmente al 120%. El salario es un todo, son tres sectores, público registrado, privado registrado y el no registrado, eso lo debería observar también el gobierno, que es un 35% de la escala, y el salario puede ir recuperando a poquitito, pero en algún punto vos decís, bueno, le creamos la ilusión óptica de que con un dólar pisado crecen los salarios en dólares, tienen más capacidad de compra, pero en la medida en que en una economía indexada como la que está la Argentina, porque está indexado todo hoy, va a recuperar el proceso inflacionario y la gran pregunta acá es, ¿cuál es el piso del índice mensual de inflación? Porque la inflación va a seguir Claro. y después toca un piso. Es lo que planteaba Caballo, Te dejo la última y ya nos despedimos para el jueves, ¿no? Jueves. La pregunta, lo que te quería contar es lo siguiente, aprovechando esto que vos dijiste. No, que el tema, yo hablé ayer con un industrial del sector plástico y le pregunté concretamente, el sábado le pregunté, che, ¿cómo ves esta medida del gobierno de abaratar el ingreso a las importaciones de insumos plásticos? Ese fue el anuncio. Y me dijo, mira, la verdad es que si bajan los precios de los insumos de nuestra industria, y nos va a convenir, porque nos abaratan los costos y cuando nosotros fabriquemos y le vendamos al cliente y vamos a vender a menos costos, necesitamos vender, tenemos la actividad plástica 25% abajo, ¿entendés? Claro. Ahora, el asunto es, a mí me matan si traen productos terminados. El mismo industrial, ¿eh? ¿Qué te Entonces, dice, porque estamos en un momento recesivo, yo te compito, dice, salvo con China, digamos, si me abren todo desde China y me van a liquidar. Pero si hay algunos ítems, digamos, y bueno, yo tengo precios para competir, pero ojo con importar
bienes terminados. Eso es lo que me decía este industrial que ya lleva muchos años, el presidente de la Cámara del Plástico, justamente, me comentaba eso. Vamos, un día de estos hablamos, a ver, pero me dijo, hay que ver que finalmente cuál es la medida en el boletín oficial, porque una cosa es el anuncio, otra cosa es la medida. Sí, yo te digo algo con respecto a esto, y coincido con el industrial plenamente, todo lo que sea insumos, que no sé, yo siempre digo, si vas a usar dólares, que son escasos, para importar, usa esos dólares no para importar alimentos que los fabricás acá y los producís acá, los sembrás, los cosechás y los vendés acá, y lo mismo con los productos que vendés en la Argentina. No solo se trata de cuidar la industria nacional, sino de usar eficientemente los dólares. ¿Para qué vas a usar los dólares? Para importar algo que fabricás acá. Vos Claro. tenés que, claro, ¿viste? Y tenés que discutir, tenés que dar esa discusión porque los dólares son finitos y la economía es la administración de los recursos escasos. Segundo Sí. tema, ¿qué le decís a DREAM acá en Córdoba, la planta que ya empezó con 200 suspensiones? ¿Qué le decís con Claro. respecto a esto que Sí. importás heladeras y lavarropas a una empresa que en el 2020 invirtió, que es Mave, la mexicana, que vino a la Argentina a hacer una inversión de casi 200 millones de dólares? Claro. ¿Qué le decís? No, sí, ese es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Vamos a charlarlo el jueves, ¿eh? Che, un placer, buenísimo, Matías, ¿eh? Qué bueno. Placer es mío de Y formar muchas parte de este gracias. programa. Un Vamos abrazo. todavía. Matías Batista de Clave Bursátil, amigo de Martín Genero, así que nada podía salir mal, así que fue muy grato charlar con él.